En su pregunta, usted destaca algo muy importante que es necesario resaltar del proyecto. Frente a los delitos donde son víctimas niños, niñas y adolescentes, se mantiene la prohibición legal de no conceder en este tipo de conductas punibles sustitutos penales como la prisión domiciliaria, la condena a ejecución condicional, la libertad condicional, ni el permiso administrativo de 72 horas. Frente al hecho que en esta clase de conductas punibles, actualmente por mandato de la Ley de Infancia y Adolescencia, no hay lugar a ningún tipo de rebaja frente a allanamientos y preacuerdo, a esa madre víctima, a ese niño víctima del delito, debemos de indicarle que la realidad actual que nos está mostrando, que los procesos que se están adelantando por esta vía de forma ordinaria terminan en 7, 8 o 9 o 10 años, irregularmente con sentencias absolutorias. Porque al irse ese proceso por la vía ordinaria, cuando llega el momento del juicio, la víctima o ha desaparecido o se ha presentado el fenómeno de la acomodación parental o se retrata de la acusación porque el paso del tiempo consolidó otro tipo de circunstancias a nivel familiar, a nivel personal, que hacen que la víctima no quiera declarar, que la víctima se retrate y se genera en ese marco incluso un proceso de revictimización. Al permitir que pueda haber allanamientos en este tipo de delitos, la consecuencia es muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber una sentencia pronta, en menos de un año, que va a cumplir unos cometidos muy importantes y es una pena efectiva y real que hace posible lo que hoy no se presenta, y es que ese procesado que afectó los derechos fundamentales de un niño sea condenado rápidamente y pueda salir del entorno familiar y social que muchas veces comparte con el niño y con el adolescente. Actualmente, ¿qué estamos viendo? Que en un principio son privados de la libertad, pero después, por la demora en los procesos, obtienen libertad por vencimiento de términos y vuelven a involucrarse en el concierto social o familiar del menor o del adolescente abusado. Entonces aquí vamos a tener una sentencia rápida, pronta, que cumpla los fines de prevención general y de prevención especial, es decir, disuasiva, y que a la vez saque al delincuente del círculo social del menor. Y va a ser una pena también importante porque estamos consagrando una rebaja de la mitad. Si uno hace la proporción en esos casos, tomemos un ejemplo, el acceso carnal violento, que puede tener una pena mínima de 14 años. La mitad de la mitad es una rebaja entre 4 y 3 años porque la gradúa el juez. Entonces usted va a tener una pena efectiva de 14 años de prisión en 6, 7 meses. Es mucho mejor que lo que actualmente está mostrando la realidad. Impunidad en ese tipo de delitos porque son procesos que tardan 7, 8, 9 meses y esa pena figurativa de 18 años por un juicio ordinario regularmente no es efectiva. El delincuente no le teme, desde el punto de vista de la sociología criminal, no le teme o no lo disuade las penas altas. Al delincuente lo disuade es que la pena sea real, efectivamente aplicada. Entonces la bondad de la iniciativa es permitir que en estos procesos pueda haber allanamientos preacuerdo con una rebaja disminuida, pero que se obtenga la sentencia de manera pronta y cumplida para que la garantía de derechos del menor abusado, secuestrado, pueda ser inmediata y no dilatada en el tiempo con una expectativa de justicia que regularmente no se cumple. Muchas gracias a Felipe Quintero de Noticias RCN por su pregunta. Agradecemos a los periodistas que continúen, decir su nombre, medio de comunicación y a quién va dirigida su pregunta. Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan Esteban Quintero de Blue Radio, la pregunta es para la fiscal Luz Adriana Camargo. Fiscal, buenas tardes. Me llamó mucho la atención el tema de los principios de oportunidad y que ahora no solamente usted sino otros fiscales tendrían la posibilidad de avalar esos principios de oportunidad por delitos que sean mayores a 6 años, o sea, ¿de cuántos fiscales delegados estamos hablando y cómo sería esa nueva directriz al interior de la Fiscalía? Gracias.
La Fiscalía tiene aproximadamente 4.500 fiscales en distintas competencias. La mitad de estos fiscales son fiscales locales, fiscales que conocen delitos menores. El principio de oportunidad con penas superiores a 6 años estaba reservado a la decisión, a la autorización del fiscal general de la Nación. En una entidad de estas dimensiones y con la cantidad de procesos que tenemos, esto lo que implica es un trancón judicial, un trancón investigativo ahí, en el despacho del fiscal. Y eso definitivamente desincentiva la aplicación del principio de oportunidad. Esto venía siendo acusado por los abogados defensores con sobrada razón. Lo que definitivamente estamos proponiendo es que estamos promoviendo que los fiscales hagan uso de los mecanismos premiales. Estamos considerando que parte de las metas esperadas es que muchos procesos de los que iniciamos, procesos que deben basarse en una sólida investigación, puedan acabar a través de un buen principio de oportunidad, tal vez combinado con una sentencia preacordada en casos complejos, que nos permita tener efectivamente una respuesta en términos de justicia y nos permita obtener además unas posibilidades en términos de escalar, por ejemplo, información sobre una organización criminal. ¿Por qué dejar esto en manos de los fiscales? Porque en realidad el fiscal es el director jurídico de la investigación. El fiscal no es un investigador, es el director jurídico de la investigación. Y además el fiscal que lleva el caso es quien conduce las negociaciones. Nadie mejor que él puede determinar la viabilidad de la aplicación del principio de oportunidad y, si es posible, de su combinación con otro modo de negociación como la sentencia anticipada. Y no hay que olvidar que el principio de oportunidad tiene control judicial, que es una instancia muy importante. Es decir, si de controles se trata, ya existe en el diseño legislativo un control, que es este control que ejercen los jueces de la República, que lo que busca es revisar la legalidad de estas actuaciones. Entonces creemos que esta es una forma también que va a permitir dar vía libre a esta posibilidad de determinación más rápida de los procesos. Ya tendrían la facultad, los 3.500 fiscales ya tendrían la facultad de hacer esa autorización para el principio de oportunidad. Es correcto. Los 3.500, ok. Es correcto, así es. Buenas noches a la mesa principal, soy Armando Mauri Chacón, director de sesiones y debates, Canal Digital, presidente de la Corte, con todo el respeto, y para claridad de la audiencia y para la opinión pública colombiana. Si bien es cierto el espíritu de esta propuesta de reforma a la justicia pretende dinamizar en tiempo y espacio el sistema penal, yo quiero remarcar, y perdón si no entendí bien su disertación inicial, con el tema de los delitos de menores de edad, porque me deja un tufo, y ahí le pido excusas si no lo entendí muy bien, que la persona o el delincuente que cometa algún delito en contra de los menores, con allanarse, como decía de pronto un tanto la pregunta del colega de Blue Radio, con allanarse y con llegar a preacuerdos y con que tenga la capacidad económica para resarcir el daño, ¿cómo quedaría esa situación, mi estimado señor presidente? Claro, hay que hacer una precisión muy importante. Este tema del allanamiento no tiene que ver con resarcimiento de daño. En este tipo de delitos no opera la figura de la indemnización integral que está contenida en el proyecto solo para los delitos de homicidio y lesiones personales culposas o delitos contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado con violencia sobre las personas y la extorsión. No, la figura del allanamiento simplemente es una aceptación unilateral, voluntaria y libre por parte del procesado de aceptar los cargos planteados por la Fiscalía. Por esa aceptación unilateral que hace el procesado de los cargos, la recompensa o el beneficio que recibe es un descuento de la mitad. Para todos los demás delitos
se da un descuento de hasta la mitad y no necesariamente de la mitad. La ley establece hasta. Esta preposición hasta quiere decir que el juez, y conforme a los lineamientos de la jurisprudencia, puede dar una rebaja de la tercera, puede dar una rebaja un poco más arriba de la tercera o la mitad, y eso dependerá del grado de colaboración, de la dificultad probatoria que tenga el caso. Y en el caso concreto de los delitos contra niñas y adolescentes, la rebaja será de la mitad, Y era el ejemplo que, desde el punto de vista práctico, establecíamos y lo repitamos. Un delito de acceso carnal abusivo o acceso carnal violento, siendo víctima un niño, niña y adolescente. La pena mínima es 18 años, digamos que se van a ubicar en la pena mínima. Y en la audiencia de formulación de imputación, el procesado en esa primera oportunidad dice: acepto los cargos, me allano. ¿Eso qué va a representar? Que el juez le puede dar una rebaja de hasta la mitad del beneficio, que ordinariamente para otro delito sería 8 años. Para este podría ser máximo 4, pueden ser 3, y termina con una pena de 15 años de prisión impuesta casi que al mes, a los 2 meses de haber cometido el delito. 15 años de prisión que, como no tiene ningún tipo de beneficio, ni prisión domiciliaria, ni libertad condicional, ni condena de ejecución condicional, van a ser impuestos de manera real y efectiva en un ámbito temporal casi que inmediato a la comisión del delito. Eso tiene unos efectos muy favorables: justicia pronta y rápido. Segundo, tiene el efecto disuasivo a nivel de la comunidad general, fin de prevención general de la pena, de que ante la comisión de un delito hubo una respuesta inmediata y efectiva del Estado frente a ese delincuente. Y también cumple el fin de prevención especial de manera rápida e inmediata, porque esa persona que afectó el bien jurídico de un menor de edad, inmediatamente pena inocuciación, será recluido en un centro carcelario y desaparece por esa vía de manera inmediata el peligro que esa persona representa para la sociedad. Esa es en sí la esencia de la reforma que presentamos respecto de lo que tiene que ver con aceptar preacuerdos y allanamientos frente a los casos de niños, niñas y adolescentes para los delitos que se han puesto de presente. La realidad actual es asombrosa. Tenemos cifras y estadísticas de cómo estos procesos demoran. Cuando la Corte Suprema de Justicia decide estos casos, han pasado 8, 9 y hasta 10 años de ocurrencia del delito, por toda la incidencia procesal, por la congestión. Los modelos de tendencia adversarial están estructurados para que solo el 10% a nivel del mundo sean tramitados por vía ordinaria. Colombia, que no tiene la capacidad desde el punto de vista de recurso humano y tecnológico, no tiene para enfrentar lo que actualmente está pasando, que es que el 90% de los procesos están yendo por la vía ordinaria. La Fiscalía está congestionada y colapsada, los juzgados también están congestionados y colapsados. ¿Y eso a qué nos está llevando? A vencimiento de términos y a prescripciones de la acción penal. O aquellos que no prescriben, en los casos de los niños, niñas, adolescentes, terminan con absoluciones, porque cuando el juicio se desarrolla 8, 9 y 10 años después, la prueba se ha evadido, la víctima se ha perdido, ha desaparecido, ha consolidado a nivel con el agresor un entorno de dominación que la lleva a retratarse. Y como en sistema acusatorio solo es prueba lo que se practica en juicio, se absuelve porque queda solo en prueba de referencia, que es la declaración previa, y esa no puede ser nunca sustento de la condena. Gracias, doctor Chaverra. Damos espacio para las 2 últimas preguntas. Muy buenas noches. Les saluda Juan Carlos Martínez de TN News. Esta pregunta es para el presidente del Capitolio de Bogotá, Efraín Cepeda Saravia. ¿Cómo desligar del espectro político y el debate que se avecina esta reforma, teniendo un presidente de la República investigado por la Corte Electoral y que posiblemente termine investigado en la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes y se presente un debate político, electoral, judicial
en el Capitolio para que no se vaya a hundir esta reforma, señor presidente del Capitolio. Y esta pregunta para el señor presidente de la Suprema. Justamente el día que estuvo en Bogotá, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ese día el presidente de la Corte Constitucional, José Fernández Reyes, con el vicepresidente Ibáñez, hacían un debate sobre las leyes y justamente sobre el hacinamiento en las cárceles colombianas. Señor presidente de la Suprema, ¿cómo permitir que esta ley tenga éxito en el legislativo y que se cumplan las normas judiciales en el país? Una nación indomable que inclusive a nivel internacional no entiende cómo Colombia permanentemente vive cambiando las leyes, vive reformando las leyes y vive creando nuevas leyes cuando es un país que tiene y está saturado de muchas leyes para justamente judicializar y sentenciar a los criminales. Esas dos preguntas, tanto para el presidente del Capitolio como para el presidente de la Suprema. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. De manera breve, pues lo que entiendo es que la investigación es contra la campaña. Yo no voy a profundizar en eso, pero aquí se practica, por supuesto, la independencia y separación de los poderes públicos. Una cosa es nuestro trámite y otra cosa son investigaciones que tengan funcionarios, y a nosotros lo que nos corresponde, y el día que me posicionó el 20 de julio, pues yo lo que juré es darle agilidad a las iniciativas legislativas, en especial esta iniciativa que, como ustedes lo han expresado, tiene todas las bondades, algunos temas de debate, pero agilizar la justicia, como lo dije ahorita en las palabras, tiene que ser objeto fundamental del poder legislativo, y nosotros hoy lo que recibimos es con beneplácito este proyecto de ley y vamos a tramitarlo de esa manera, por supuesto, y como lo dije al principio, la primera etapa le corresponde a la Comisión Primera de Senado, que en su autonomía tomará las decisiones, pero como presidente del Senado estaremos prestos también a que ojalá le demos los dos primeros debates antes del 15 de diciembre. Gracias, presidente. Frente a la segunda pregunta, celebro que aquí estemos con la señora ministra de Justicia, que le voy a pedir el favor de que frente a un tema que también tiene que ver con su cartera, ella también intervenga en el tema de la respuesta. La Corte Constitucional, como todos ustedes lo saben, declaró el estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento carcelario, no solo en las cárceles del país, sino en las estaciones de policía y en las URI. Y la Corte Constitucional trae unas acciones de seguimiento a ese proceso y a esa declaratoria de cosas inconstitucionales por el hacinamiento carcelario. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, hace aproximadamente 4 años, ante el hecho de que las URIs y las estaciones de policía también presentaban una sobrepoblación de detenidos, y eso estaba afectando el trámite adecuado y regular de los procesos penales, porque la policía aduce que no cuenta con la capacidad para desplazar a todos los privados de la libertad en calidad de procesado para remitirlos a nivel país a todas las diligencias judiciales. Y como en su momento nos explicaban el director de la policía, o se cuida las ciudades o se traslada a los presos. Y en ese marco se hizo una articulación para lograr una descongestión de población carcelaria. Estaba el ministro Osuna en ese momento a determinadas cárceles del país, y por otro implementar unos sistemas tecnológicos a nivel de las URIs que permitiera que desde esos lugares se pudieran hacer algunas audiencias que impidiera que se aplazaran por falta de desplazamiento de los reclusos, y a partir de las audiencias virtuales se pudieran hacer desde los centros de reclusión, y ello permitiera de que las audiencias no se aplazaran. De todos modos, el tema carcelario es un problema estructural que demanda medidas
desde el Ejecutivo. Por eso yo en ese aspecto y en lo que tiene que ver, y como sé que la señora ministra viene trabajando de manera concentrada y con rigor para la solución de ese problema que para la Administración de Justicia y para la sociedad toda es muy importante porque representa un drama humanitario. Señora ministra, yo sobre el particular le entrego el uso de la palabra porque sé que usted va a tener la oportunidad de contar las ejecutorias que al respecto adelanta. Gracias, presidente. Yo quisiera decir dos cosas rápidamente. La pregunta es muy importante por dos razones. Las normas por sí solas no sirven. Necesitamos efectivamente funcionarios que generen el ritmo de las normas para llegar a unas decisiones acordes. En el tema del sistema carcelario y penitenciario venimos con un proceso de tratar de bajar el hacinamiento, pero aquí quiero hacer dos afirmaciones. Una es lo que le compete al Ministerio de Justicia, que es el sistema carcelario y penitenciario, y otro es lo que le compete al sistema territorial, municipios, que son los transitorios. Desde ese contexto tenemos dos adelantos. Hemos trabajado de manera coordinada con la Policía Nacional, con el IMPEC y con el Ministerio de Justicia para el traslado permanente de condenados que están en las transitorias, y también les damos una buena noticia. En unas épocas atrás el hacinamiento llegaba al 80 y 90% en los sistemas carcelarios y penitenciarios. Hoy hemos reducido en todo el país al 25% el hacinamiento carcelario. Tenemos dos elementos importantes que tienen que ver con el mejoramiento de la condición de los PPLs, que es nuestra meta, además de generar condiciones de resocialización y generar condiciones de preparación para las personas que salen a cumplir después de condena, a cumplir con el trabajo que aprendieron en los sistemas carcelarios. Próximamente les contaremos cómo ha mejorado eso, ya tenemos una fecha prevista, pero para responderle en concreto hay dos problemas fundamentales que hemos ido sondeando. Cuando nosotros vamos a los centros transitorios, y lo digo personalmente porque he estado en varios centros transitorios del país, encontramos que hay personas que llevan un año sin que se les resuelva situación en indagación. Encontramos personas que no han recibido respuesta de los jueces para resolver su situación jurídica. Y también estamos coordinando con el Consejo Superior de la Judicatura para ver dónde están esos problemas que se presentan en transitorios, que no es competencia del Ministerio de Justicia, aunque nosotros articulamos y trabajamos permanentemente, incluso lo que mencionaba el presidente, en los temas de que puedan asistir a las audiencias. Pero sí es una realidad que el hacinamiento en los transitorios significa claramente que se está rebasando una población de transitorios que en algunos casos llega a 500%. Hemos hablado con los alcaldes y con los gobernadores, porque esta es una obligación legal que le ha competido y desde ese punto de vista le compete a los municipios. Hemos encontrado buena recepción. Estamos trabajando sobre la base de convenios para ayudar a los municipios, trasladando personas que están previamente detenidas. Y aquí viene una reflexión final. El sistema punitivo de Colombia es excesivo. Todo se quiere solucionar a través del derecho penal. Y creo que la presunción de inocencia es un elemento también muy importante que hay que tener en cuenta, porque la mayoría de personas, si yo les estoy contando que a nivel país, 1.100 capturas diarias, ¿quiénes tienen la necesidad de estar detenidos preventivamente? De ese total yo creo que ni el 10%. Pero mientras les resuelven situación están en los transitorios. 2, ¿cuánto se demora un proceso hoy en Colombia? Y eso es muy importante porque yo creo que desde el Consejo Superior y desde la Corte han tratado de ir mejorando estos tiempos y trabajando con los jueces que tienen una carga laboral también muy grande. Los fiscales igualmente tienen una carga laboral impresionante.
Y desde ahí lo que yo quiero decirles es, aquí hay que buscar ideas de manera coordinada y de manera conjunta con todas las autoridades que estamos en el sector justicia. A eso le estamos apostando y están funcionando elementos importantes con el Consejo Superior de la Judicatura, que ha acompañado mi mandato desde el primer día que yo llegué, y con la Corte Suprema de Justicia, que ha comparecido en muchas ocasiones a generar acuerdos, ideas, y desde ese punto de vista estamos tratando de trabajar de manera coordinada para lograr que finalmente tanto el sistema carcelario como el sistema transitorio logre lo que se quiere en Colombia: tener una previsión punitiva digna, tener un ser humano en el centro del derecho penal y no solamente una estructura de cemento que pueda llevar a más privaciones. Estoy recorriendo personalmente todos los centros carcelarios y todos los centros transitorios. Obviamente el país es muy grande, tenemos 126 centros carcelarios, en el país tenemos 120 municipios que tienen centros transitorios. Eso implica tomar medidas inmediatas, pero ir de la mano con el IMPEC, con el USPEC, con los jueces, incluso los jueces de ejecución de penas, que hemos empezado a entender también la necesidad de, por ejemplo, aplicar la ley de utilidad pública para las mujeres, madre, cabeza de familia, y de dar subrogados en tiempo adecuado. Tenemos ahí un cuello de botella que estamos tratando de mirar y que seguimos trabajando conjuntamente para lograr en muy poco tiempo otras cosas para la población y también para las personas que administran el centro penitenciario y carcelario. Creo que ahí le dejo algunas respuestas, después le contaré próximamente qué va a pasar. Gracias, ministra. En nombre del Congreso de la República quiero darle gracias a los medios de comunicación que han estado presentes y, por supuesto, rendir este tributo de admiración al señor presidente de la Corte, a la señora fiscal y la señora ministra de Justicia. Muchas gracias a todos. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Nequi. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.